Bilw, stew, dyna dy mi. Dy breth a chadatha, di hifle chom wathra bim di mashle chadain. Bwyd o dynale dy grani. Jaime Sancho Andreu, soy el canónigo celador del culto del Santo Cáliz en la Catedral de Valencia y el asesor religioso de las dos asociaciones ligadas al Santo Cáliz. San Lorenzo, el vaso, el cáliz que gastaban para la consagración, que había venido de Jerusalén, lo mandó a Huesca, de donde era originario. Luego, en la invasión musulmana, hay huellas de su paso por el Pirineo, en distintos lugares, siempre cada vez más arriba, huyendo de los musulmanes. Y después empieza a bajar con la Reconquista. Y finalmente en el monasterio de San Juan de la Peña, que está en la provincia de Huesca, y es donde le debieron añadir las asas y la base. Estuvo en el monasterio de San Juan de la Peña hasta que en el año 1399 el rey Martín I el Humano, rey de Aragón, lo pidió para el relicario que estaba haciendo en la ciudad de Barcelona. Lo tuvo un tiempo en Zaragoza, en el Palacio Real. Después en Barcelona, en la Capilla de Santa Engracia, que era el gran relicario de los reyes de Aragón. Pero cuando murió, cambió la dinastía, creó la casa de Trastamara, y el segundo descendiente suyo, Alfonso el Magnánimo, trasladó todo ese relicario al Palacio Real de Valencia. El Santo Cáliz de Valencia está hecho de varias piezas. La pieza que es la reliquia propiamente dicha, original, que es un cuenco, es como una taza de ágata pulida, finísima, que eso técnicamente se llama una copa alejandrina. Esas copas se hacían en Oriente Medio con ágata natural, una piedra que saca unos colores muy bonitos cuando la atraviesa la luz, y es una taza que descansaba sobre la mesa como una taza, se cogía con las dos manos. Sabemos que es tan antigua, que es de anterior a Jesucristo, porque se han conservado algunas semejantes. En Europa solo hay una igual, y está en el British Museum de Londres, y pone allí, está estudiada, año 50-100 antes de Cristo. Y eso lo sabemos porque en el año 50 antes de Cristo, más o menos, dejaron de fabricarse este tipo de copas, que eran muy costosas, muy difíciles de hacer, y empezó a extenderse las copas de cristal generalizado. Hay una industria de cristal tallado, de cristal decorado, en todo el Imperio Romano y en Oriente Medio, que hace que estas copas alejandrinas dejen de fabricarse. Por eso ha habido muchos presuntos cálices o griales en el mundo, el llamado cáliz de Antioquía de New York, el catino de Génova, en Inglaterra también había un presunto, aquí en el Camino de Santiago, ha habido bastantes, pero ninguno de ellos ha resistido la prueba de la historia, porque se ha podido comprobar, a veces muy fácilmente, que eran obras de arte posteriores a Jesucristo, del siglo IV o incluso del siglo X, del siglo XI, del siglo XII. Mientras que aquí tenemos que la copa, la taza, podemos decir que es anterior a Jesucristo y que procede de Oriente Medio, de la zona de Siria, de Palestina.
Eso es lo que hace que este cáliz, el de Valencia, sea el único que la Iglesia autoriza su veneración, por esta garantía que tenemos de que pudo ser históricamente. Segunda cuestión, el cáliz responde a las costumbres de los judíos. Los judíos en tiempo de Jesús, todavía hoy en día las familias tienen una copa de bendición que la guardan de generación en generación para la cena del sábado y para la cena pascual. Esa copa es de plata, de oro, de materiales preciosos. Y todas las familias judías tienen su copa de bendición. Y cuando han emigrado a otros sitios, a América, Argentina, sabemos que se llevan la copa, que viene ya de muchos años de antes. Esa copa se gasta para la última ronda, la última copa bendecida en la cena de Pascua, y también los sábados. Por eso hay quien dice, no, Jesús era muy pobre, Jesús le gustaba la pobreza, y esa copa es muy valiosa. Es verdad, pero Jesús, la última cena, quiso celebrarla en casa de unos, quizá amigos de Jerusalén, que le ofrecieron una sala bien arreglada, dice el Evangelio. En las películas vemos la última cena muchas veces sentados por el suelo, en unas esteras, con unos vasos de barro. El Evangelio no dice eso. El Evangelio dice que era una sala adornada con tapices, con divanes para recostarse. Y esa familia que recibió a Jesús, que le ofreció aquel comedor para la última cena, lo más verosímil es que para la bendición, esa cena con el rito de Pascua, le presentara, le ofreciera su copa familiar. Es decir, un vaso perfectamente individualizado, no como todos los demás que habría en la vajilla de la mesa. Una era. Por eso es muy verosímil que los discípulos, después de aquel acontecimiento, recordaran que esa era la copa en la que Jesús había pronunciado la bendición y hecho la consagración, el anuncio de su sacrificio, la presencia de su cuerpo y de su sangre sacrificados en aquel Jueves Santo, en aquella víspera de la Pasión. Todo eso nos lleva cada vez más, cada vez que estudiamos más, nos damos cuenta de la verosimilitud y la importancia que tiene el cáliz de Valencia. Luego, en la Edad Media, se le añadieron más cosas. La base es de alabastro, es de una piedra diferente y tiene forma de naveta, porque es una piedra reciclada, utilizada, probablemente de Egipto, utilizada por los musulmanes de Córdoba. Tiene una inscripción en árabe y esa fue utilizada para la base. Luego tiene unas armaduras de plata dorada, otras son de oro. El tallo de en medio es de estilo Limoges, francés, y las asas, parece ser que es lo que le da la forma más característica, se hicieron en un estilo mudéjar, que aquí en España estaba en los siglos XII, XIII, inspirándose un poco en el estilo de la artesanía árabe, y es típica de los objetos que se llevan sin tocarlos. El cáliz está preparado no para celebrar la misa, sino para venerarlo como una reliquia. Puede pensarse que para una cena pascual el cáliz es pequeño. Teniéndolo de cerca, es más o menos del tamaño de una taza de café con leche ordinaria. Pero en la cena ritual judía no bebían, solamente tocaban con los labios un poco el vino que había dentro. Entonces, no hemos de pensar que gastaran vasos grandes. Todavía hoy en día las familias judías, las copas de bendición que utilizan son pequeñas copas de plata, de bronce, de oro, de cristal. Son más pequeñas todavía que esto, porque cuando lo pasan todos, apenas lo catan, apenas lo tocan con los labios, todos, los mayores, los niños, todos, no beben cantidad. La copa es muy frágil, y esa es una de las maravillas, cómo se ha podido conservar tanto tiempo. Está rota, porque se rompió por primera vez en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, cuando llevaban para el monumento del Santísimo con la forma consagrada, se desprendió del engarce y se produjo una rotura en un lado, que se pudo reparar tan bien que después, cuando han venido los dos papas siguientes, se ha probado con agua adentro y tal, no se sale, está muy bien pegado. Pero hasta el siglo XVIII no tenía el menor desperfecto. Entonces hemos de pensar, cuando han pasado tantas cosas, los romanos, los musulmanes, la Edad Media, haberse mantenido es porque ha habido desde el siglo I un deseo, una voluntad de conservarlo, una idea religiosa, la idea de que encerraba un misterio, que era muy importante custodiarlo, porque es muy frágil, es de piedra,
es finísimo, tiene el grosor de una lente óptica y parece ser que para hacer una copa de estas se pasaban años, frotando en un torno, metiéndolo en bálsamo, sacándolo otra vez, con esa lubricación, otra vez vuelta. Y una cosa tan costosa, tan delicada, que cuando empezaron con la producción de cristal, dejaron de hacerse. Y la historia del Santo Cáliz no es una historia maravillosa, como otras cosas de ángeles, de apariciones, de estrellas, no, es una historia muy humana. Y nosotros últimamente hemos dado mucha importancia a una frase que hay en la plegaria eucarística romana. Esto también en Roma, en el Vaticano, les impresionó mucho cuando se lo hicimos ver. Ya cuando vino el Papa Juan Pablo II y ahora Benedicto XVI. Y es que la plegaria eucarística romana, que era la que decían en lengua griega ya anteriormente a la salida del cáliz de Valencia, después se pasó al latino, que llamamos el canon romano, es la única plegaria eucarística que dice, tomando este cáliz glorioso. La única plegaria, la romana. Esa excepción da de pensar que eran conscientes en Roma de que Jesús tomó este cáliz, no un cáliz, como dicen todas las plegarias. Ciertamente en la Eucaristía todos los cálices que se gastan en todo el mundo en ese momento son el cáliz de Jesucristo. Pero es curioso que sea la plegaria romana, donde estuvo el cáliz, la que conserva esa palabra, este cáliz, esa denominación. Y lo ha conservado después, de manera que el canon romano, la plegaria eucarística primera del misal, dice eso, tomando este cáliz. Y quizá hasta nuestros tiempos ha habido incluso una desconfianza, incluso aquí mismo en Valencia. Bueno, el santo cáliz, pero hay cálices a saber. Pero desde el estudio que se hizo en 1955 hasta 1960, que hizo el profesor catedrático Beltrán de Zaragoza, por encargo del arzobispo entonces de Valencia, Marcelino Laechea, se ha estado sobre una base firme. Es el profesor Beltrán el primero que puede atestiguar, que nadie lo ha podido negar después, que el cáliz no es visigótico, ni árabe, ni romano, sino que es anterior a Jesucristo y que es oriental. Esa prueba, ese estudio del profesor Beltrán es el punto de partida de la difusión del cáliz sobre un apoyo mucho más fuerte. Científico y en un foro internacional nunca se había hablado de lo que sabemos de la pieza, de manera que ha sido una novedad absoluta, porque hasta este momento pues nunca se había tratado de esta manera el estudio del Santo Cáliz. Se contó con especialistas de distintas ramas del conocimiento, pero sobre todo pues historiadores, arqueólogos y estudiosos que de fuera de España pues se han tratado el tema del Santo Cáliz con rigor. Por ejemplo, podemos decir que es muy de destacar la intervención del catedrático de Arqueología de Zaragoza, que es el sucesor de don Antonio Beltrán, quien en su día, en el año 1960 y luego en 1982, hizo un estudio arqueológico del Santo Cáliz. Lo que más nos ha interesado es ver que su sucesor, pues lo que ha dicho es precisamente que aquel estudio se puede mantener hoy en día y que con las técnicas modernas prácticamente no se podría avanzar mucho más, porque la datación del cáliz, desde el punto de vista arqueológico, está claro que se trata de una pieza, es un vaso murrino, que se hicieron entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo, y justo a mediados del siglo I dejaron de hacerse. Por tanto, no hay ninguna duda de que el objeto arqueológico es perfectamente del tiempo de Jesús. Por otra parte, también tuvimos la intervención, por ejemplo, de Michael a un santo grial hipotético, pues no hacen más que recoger datos históricos y hechos y circunstancias que existen en la realidad y que se dieron precisamente cuando el cáliz que hoy está en Valencia estaba en San Juan de la Peña. Uno de los elementos más importantes de este congreso ha sido precisamente eso, que las leyendas medievales, es decir, el origen de la épica europea, son consecuencia de la existencia del Santo Cáliz que hoy está en Valencia cuando se encontraba en los Pirineos oculto por la invasión musulmana. Esto es algo tan importante que se ha pensado, y una de las conclusiones del Congreso ha sido proponer que el Santo Cáliz sea declarado Patrimonio de la Humanidad y iniciar los trámites ante la UNESCO para... El Santo Cáliz puede ser visitado, y la capilla, la preciosa capilla, la antigua sala capitular, por los que vengan a la catedral. La catedral está abierta sin interrupción
desde las 8 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde. Hay dos asociaciones que cuidan del culto y del conocimiento, de la difusión del Santo Cáliz. La más antigua es la Real Hermandad, que está formada por la nobleza valenciana, por los títulos nobiliarios que han deseado formar parte de ella. Son la mayoría de los títulos valencianos y tiene una delegación en Madrid, en Barcelona, y esta asociación, que tiene como hermano mayor a Su Majestad el Rey, se fundó en 1916, cuando el cáliz se trasladó del relicario donde estaba aquí a lo que era la sala capitular hasta entonces, y se convirtió en capilla del Santo Cáliz. Entonces, al estar expuesto ya permanentemente, se fundó esta Real Hermandad para custodiar la capilla, para ayudar a todo lo que fuera el culto del Santo Cáliz. La Cofradía del Santo Cáliz es más moderna, se fundó en 1945 y está abierta a todos los que deseen ser miembros de ella, hombres y mujeres. Tenemos unos 3.000 socios en todo el mundo, en los 5 continentes. Reciben la insignia y se comprometen a difundir la noticia del Santo Cáliz, a la devoción a la Eucaristía, a cumplir mejor los deberes de cristianos, los deberes ordinarios de todos los cristianos. 8 de la tarde, una misa cantada con asistencia de miembros de la cofradía, y cada jueves viene una asociación distinta, una parroquia, un gremio profesional, una asociación cristiana, y recibimos una peregrinación cada jueves. Cualquier persona puede formar parte de la cofradía, pero se pide unos requisitos. Ha de estar presentado por 2 socios o por el sacerdote de su parroquia, por su párroco, si es más importante por su obispo, si es un extranjero o una persona de mayor importancia, para tener una acreditación de que actos organizan una serie de actividades durante el año, conferencias por los pueblos, ayudan a otras obras también de caridad de la Iglesia, de la catedral.